Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Capítulo 11, versículos del 1 al 10. Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza. Espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia. Y sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra. Pero golpeará al violento con la vara de su boca. Y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad, cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero. El leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pasarán juntos. Un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas. El león como el buey comerá paja. El niño de pecho retozará junto al escondrijo de la serpiente. Y el recién destetado extenderá la mano hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo. Porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé será elevada como enseña de los pueblos. Se volverán hacia ella las naciones, y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes. Para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos. Y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículos del 21 al 24. En aquella hora, Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy la Iglesia Católica celebra a San Andrés, apóstol del Señor, uno de los primeros en dejarlo todo para seguir a Jesús. Él y su hermano Pedro eran pescadores sencillos, hombres de trabajo duro y corazón abierto. Andrés buscaba a Dios con sinceridad. Por eso reconoció a Mesías cuando Juan el Bautista lo señaló como el Cordero de Dios. Cuando Jesús les dijo: vengan y verán
Ellos fueron sin dudar, y ese encuentro les cambió la vida para siempre. Andrés no guardó la gracia para sí, llevó a Pedro a Jesús y enseñó que la fe verdadera se comparte. También fue quien presentó al muchacho de los panes y peces, mostrando que Dios obra maravillas cuando ofrecemos lo poco que tenemos. Tras la ascensión, llevó el Evangelio a tierras lejanas, hasta entregar su vida en una cruz en forma de X. Su entrega nos invita a seguir a Cristo con decisión, a acercar a otros a Él y a confiar en que Dios hace grandes cosas con corazones sencillos. En la primera lectura, los profetas se hacen presentes en las lecturas de la liturgia de Adviento. Pertenecen a la preparación histórica de la llegada del Mesías. Según la interpretación cristiana, cuando Isaías anuncia que el vástago del Señor será magnífico y glorioso, no está describiendo una idea abstracta ni una promesa lejana, sino la certeza de que Dios mismo intervendrá para levantar lo que parecía perdido. Ese brote nuevo que surge después de la devastación es imagen del Mesías, que llega para devolver dignidad, esperanza y sentido a un pueblo que ha experimentado heridas. Isaías habla a gente que cargaba el cansancio de errores cometidos, que veía su tierra desgastada y su historia marcada por la infidelidad. Pero aún así, Dios no se aleja. Él decide comenzar de nuevo, y lo hace de un modo tan delicado, que la vida brota como un fruto pequeño que anuncia una transformación mayor. Ese vástago que renace no solo embellece el paisaje espiritual, también recuerda que la fidelidad del Señor permanece firme incluso cuando la nuestra ha sido frágil o inconstante. La renovación no se limita a corazón, pues el texto habla de un país que vuelve a producir fruto, como si la creación misma respondiera a la cercanía de Dios. La tierra fértil es un signo que confirma que el Señor no restaura solo por dentro. También quiere que la vida encuentre estabilidad, trabajo, paz y condiciones que permitan florecer de verdad. El orgullo y el esplendor de los sobrevivientes no provienen de su fuerza, sino de la acción misericordiosa de un Dios que transforma heridas en aprendizajes, ruinas en cimientos nuevos y desiertos en jardines donde se puede volver a respirar. Esta renovación es un mensaje para quienes sienten que su realidad está marcada por sequías espirituales, por momentos en los que parece que nada cambia o que los esfuerzos no dan fruto. Dios puede hacer brotar vida incluso en los suelos más cansados, cuando su gracia se derrama con fuerza. Esa obra de Dios va acompañada de una purificación profunda, cuando el Señor lava la inmundicia y limpia la ciudad con viento justiciero y abrasador. No está castigando sino sanando, sacando a la luz aquello que impedía vivir con libertad. Su justicia no es destrucción, es un fuego que ordena, que aclara, que purifica para que nada oscuro controle la vida de su pueblo. Por eso los habitantes de Jerusalén son llamados santos, no porque sean perfectos, sino porque han sido tocados por la acción de un Dios, que no abandona a quienes se dejan transformar. La santidad consiste en permitir que esa limpieza llegue a lo más íntimo, que el corazón sea moldeado sin resistencias, que la vida tome forma nueva desde la misericordia divina. Isaías describe la protección del Señor como nube, humo y fuego, una imagen que recuerda el camino del desierto, donde Dios acompañó día y noche a su pueblo. Esa presencia que da sombra, que ilumina y que resguarda es el signo más tierno del amor divino. El Señor no solo restaura y purifica, también cuida, protege, defiende y acompaña. Su presencia se convierte en un refugio donde se puede descansar sin miedo, un lugar seguro en medio de los calores que queman y de las tormentas que amenazan con desbordar. Así actúa Dios, restaura lo que estaba quebrado, purifica lo que estaba enredado y coloca sobre su pueblo un abrigo que sostiene, incluso cuando la vida se vuelve difícil. Este anuncio sigue siendo un mensaje para nosotros, porque recuerda que Dios no ha terminado su obra y que,
cuando Él actúa. La historia humana vuelve a tener luz. La lectura nos dice que los sobrevivientes serán llamados santos. Está describiendo la obra de Dios que reconstruye el interior del pueblo. La santidad no nace del orgullo ni de la apariencia externa, sino de la acción paciente del Señor que limpia lo que se ha manchado, cura lo que se ha torcido, y despierta una vida nueva en quienes estaban cansados de tropezar. En Jerusalén quedaban personas golpeadas por su pasado, con heridas que no se borran fácilmente, con errores que pesaban en la conciencia y con ausencias que todavía dolían. Sin embargo, Dios mira a esa comunidad frágil y decide que no será definida por su pasado, sino por la gracia que está dispuesto a derramar. Ser llamado santo significa que el Señor quiere devolverle su verdadera identidad, recordándoles que siguen siendo su pueblo, amado aunque hayan vivido momentos de oscuridad. La purificación de Dios es una obra que toca lo más profundo del corazón. Cuando el Señor lava la inmundicia, está arrancando aquello que impide respirar con libertad, limpiando emociones endurecidas, sanando heridas antiguas, que todavía condicionan decisiones presentes, y liberando culpas que han aprisionado almas por años. Dios purifica para levantar, para que la persona vuelva a caminar sin cadenas, para que pueda mirar el futuro sin el peso de su pasado. Su justicia abrasadora no es violencia. Es una fuerza de amor que quema lo que destruye, que ilumina lo que estaba escondido y que deja espacio, para que la vida renazca con una claridad nueva. En la Biblia, cuando Dios purifica, no deshace la historia, sino que la redime, y al hacerlo permite que el corazón se convierta en terreno fértil donde pueda habitar con alegría. Jerusalén, que había visto momentos de decadencia moral y espiritual, vuelve a ser ciudad de Dios no porque sus habitantes sean perfectos, sino porque se dejan transformar. Allí donde antes había impureza y desorden, Dios actúa como un artesano que trabaja con paciencia, removiendo lo que no sirve y ajustando lo que ha perdido forma. La purificación no es un castigo, es un cuidado que busca que el pueblo recupere su vocación original, esa llamada a vivir en fidelidad, justicia y verdad. Y así como se limpia una casa para hacerla habitable, Dios limpia la vida interior, para que su presencia encuentre un espacio digno donde permanecer. Jerusalén purificada se convierte en símbolo de toda persona que, aun con sus caídas, abre el corazón para que Dios entre y renueve desde dentro lo que parecía imposible de ordenar. Esa obra interior tiene un efecto comunitario. Cuando Dios purifica, no transforma solo a individuos aislados, sino que reconstruye vínculos, sana relaciones dañadas, y crea un ambiente nuevo donde la convivencia se vuelve más humana y más fraterna. El pueblo purificado es un pueblo que vuelve a mirarse con respeto, que aprende a caminar junto, que reconoce en el otro a un hermano, que también está siendo trabajado por la gracia. La identidad renovada no es solo personal, es una identidad compartida, que hace posible una comunidad que refleje la bondad de Dios. La vida cotidiana empieza a llenarse de gestos que antes parecían insignificantes, pero que ahora se convierten en señales de un corazón regenerado. Así actúa Dios, limpia, restaura, fortalece, y en ese proceso devuelve al pueblo la alegría de saberse suyo, permitiendo que la santidad no sea un ideal lejano, sino una manera simple y concreta de vivir cada día bajo su mirada amorosa. Por eso cuando Isaías habla de la nube, del humo y del fuego, está recordándole al pueblo algo que ellos conocían muy bien: la historia del Éxodo, ese tiempo en el que Dios caminó junto a sus hijos por el desierto, señalando el rumbo cuando no sabían hacia dónde ir, y cuidándolos cuando el camino se volvía duro. La nube de día y el fuego de noche no eran simples fenómenos naturales. Eran signos visibles de un Dios que no abandona, ni se esconde, que no se limita a dar órdenes desde lejos, sino que acompaña cada paso,
incluso los pasos temblorosos o los pasos cansados que no logran mantener el ritmo. En Isaías, esos mismos signos vuelven a aparecer, para anunciar que el Señor seguirá guiando a su pueblo, aun después de haber atravesado momentos de dolor y purificación. Dios no solo perdona y restaura, también conduce con ternura a quienes han aceptado su toque sanador. El profeta describe al nuevo Sión como un lugar donde la presencia de Dios se vuelve un refugio, un espacio de encuentro, un hogar espiritual, capaz de dar calma a los corazones inquietos. No es una ciudad cualquiera, es un lugar que se llena de la gloria del Señor, un monte donde la luz divina ilumina lo que antes estaba en sombras, y donde las heridas del pasado empiezan a cicatrizar con una paz que no viene de esfuerzos humanos, sino del abrazo silencioso del mismo Dios. El Señor actúa como una sombra que refresca en medio del calor, como un toldo que protege cuando las tempestades se levantan sin previo aviso, y como un fuego que guía cuando alrededor solo se ve confusión. En cada imagen hay un mensaje de consuelo para quienes temen perderse o volver a caer. La nube y el fuego también hablan de un Dios que sabe que la vida necesita guía constante. El pueblo necesitaba dirección diaria, igual que nosotros necesitamos luz en decisiones grandes y pequeñas. Dios conoce la fragilidad de sus hijos y por eso se adelanta, camina adelante. La presencia divina invita, ilumina y sostiene, cuando el camino se vuelve oscuro. Su fuego alumbra, cuando el cansancio vence, su nube envuelve con suavidad. Cuando el corazón se llena de temores, su sombra ofrece descanso. Es un Dios cercano, atento a los detalles, comprometido con cada persona. La lectura añade que la gloria del Señor será abrigo y resguardo, una promesa profundamente pastoral. Dios no promete eliminar los problemas, pero sí promete acompañar en medio de ellos, dando un refugio interior que ningún viento puede derribar. La vida puede traer días de tormenta, momentos de incertidumbre o circunstancias que superan nuestras fuerzas, pero la presencia del Señor se convierte en ese espacio, donde el alma encuentra estabilidad. Su protección es una presencia cuidadora, no es un privilegio para unos pocos. Es una propuesta abierta para todo el pueblo que, tras ser purificado, vuelve a caminar unido. Dios guía, protege y sostiene porque su deseo es llevar a su gente a la plenitud, recordándole que ningún paso está solo, y que cada jornada es acompañada por su amor que nunca se cansa de velar por los suyos. Tenemos necesidad de sentirnos a salvo, cuando la vida nos golpea con situaciones que no esperábamos y que, a veces, no sabemos cómo enfrentar. En tiempos antiguos, un toldo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte en medio del desierto, porque protegía del sol implacable y permitía que las fuerzas se renovaran. Dios actúa de la misma manera con quienes acuden a Él. El Señor no se limita a mirar desde lejos las luchas de sus hijos, sino que se inclina hacia ellos. Los cubre con su ternura y les ofrece un respiro que restaura el interior. Esa sombra divina también representa la tranquilidad que solo Dios puede dar cuando las emociones están en tensión y el corazón late con angustia. Muchas veces, los problemas no se resuelven de inmediato, pero la presencia del Señor nos permite respirar de nuevo, ordenar la mente y recuperar la serenidad que habíamos perdido. Esta es la protección que Isaías anuncia, una compañía que no elimina el desierto, pero sí impide que el calor nos destruya. Una presencia que sostiene y que alienta a seguir caminando, cuando uno siente que ya no puede más. Dios no desaparece las dificultades, pero convierte cada dificultad en un espacio, donde se puede experimentar su cercanía de manera más íntima y más transformadora. Su gloria es un abrigo que no falla, una sombra que no se desvanece con el viento, un resguardo que permanece firme incluso cuando todo parece tambalearse. Esta presencia divina será también un refugio contra el temporal y la lluvia, palabras que evocan esos momentos
en los que las pruebas se vuelven intensas, y uno siente que la vida se desordena. Los temporales de la existencia pueden tomar la forma de enfermedades, pérdidas, conflictos familiares o incertidumbres que desgastan poco a poco. En esos momentos, el ser humano busca un lugar donde sentirse protegido y escuchado, un espacio donde pueda sostenerse sin miedo. Isaías asegura que ese lugar existe y que es el mismo Dios quien lo ofrece. Él se convierte en la casa donde el alma se esconde para sanar, donde las lágrimas pueden caer sin temor, y donde el corazón herido encuentra fuerzas nuevas para continuar. Es un refugio que no depende de circunstancias externas, porque nace de una relación viva y profunda con el Señor. No estamos solos en las pruebas y que, aunque las situaciones sean duras, nunca serán más grandes que el amor que nos tiene. Su presencia transforma la manera en que enfrentamos las dificultades, porque nos recuerda que hay un acompañamiento constante, que sostiene cada paso y que nos invita a confiar más allá de lo que vemos. En la visión de Isaías, Dios fortalece el espíritu, ilumina la mente, consuela el corazón y renueva la esperanza. Él es ese refugio donde uno puede descansar del peso de la vida y encontrar una paz que el mundo no puede ofrecer. Por eso, cuando el profeta habla del abrigo del Señor, nos está diciendo que, aun en medio de las pruebas más dolorosas, existe un lugar seguro donde podemos apoyarnos sin miedo, y donde el amor de Dios se convierte en defensa, en sombra fresca, en hogar verdadero. Jesús, con el corazón lleno de entrega y certeza, dirige una oración a su Padre Celestial. Lo llama Señor del cielo y de la tierra. Muestra así su reverencia y su amor hacia aquel que gobierna todo cuanto existe. Esta oración no nace de una situación cómoda ni de un momento triunfal, sino de una realidad donde muchas ciudades no creyeron en su mensaje. Y aún así, el Señor eleva su voz para glorificar al Padre con palabras de gratitud. Nos enseña que el alma que confía no necesita condiciones favorables para alabar. Vive con el corazón dispuesto a reconocer la grandeza de Dios en todo momento, incluso cuando no hay consuelo. Jesús no se queda en silencio ante la incredulidad del entorno, ni permite que la tristeza por el rechazo apague su voz. Al contrario, se aferra al amor del Padre, y lo proclama con palabras firmes y llenas de fe. Él no maldice a quienes no creyeron, ni se lamenta por la dureza de los corazones. En lugar de eso, alaba al Padre, porque sabe que su voluntad es perfecta, y que todo tiene un propósito más allá de lo visible. La expresión te alabo, Padre, no es solo un acto devocional. Es una afirmación que surge de una confianza absoluta en la bondad de Dios, incluso cuando las circunstancias son contrarias. Cuando Jesús llama al Padre Señor del cielo y de la tierra, nos recuerda que todo está bajo su dominio, que no hay fuerza que lo supere, ni acontecimiento que escape de sus manos poderosas y llenas de misericordia. Esta enseñanza, pronunciada en medio de una situación adversa, es para nosotros una luz que ilumina nuestros propios días difíciles, porque nos invita a no guardar silencio cuando la esperanza parece lejana. Jesús, al orar con tanta sencillez y profundidad, nos abre un camino que no requiere grandes discursos ni fórmulas, sino un corazón sincero que reconozca a Dios como Padre y Señor. La oración no es una obligación rutinaria, sino una oportunidad para entrar en el misterio de la comunión con aquel que nos conoce y nos ama desde siempre. Cuando alabamos a Dios como lo hizo el Hijo, no lo hacemos por lo que hemos recibido solamente, sino porque reconocemos que Él es digno de gloria en todo momento. Cristo, en su oración, no pide nada para sí, simplemente exalta la majestad del Padre. Muestra con ello que el amor verdadero se expresa también en la gratitud desinteresada. Su ejemplo nos lleva a comprender que orar no es buscar respuestas inmediatas, sino permanecer en diálogo con Dios.
confiando en que su voluntad es siempre lo mejor para nuestra vida. A través de esta sencilla pero poderosa oración, Jesús nos invita a confiar en el Padre, aun cuando lo que nos rodea parece confuso, desalentador o sin salida clara. No necesita de un milagro visible para alabar, ni de una multitud que lo aplauda para proclamar la gloria de su Padre, porque su seguridad está en el amor eterno que recibe de Él. En medio del rechazo, de la incomprensión y del aparente fracaso de su predicación, Jesús levanta su voz para glorificar al Padre, y en ese gesto nos enseña a no callar nuestras alabanzas cuando atravesamos pruebas. Su mirada no está puesta en lo que los hombres han decidido, sino en lo que el Padre ha querido, y eso le basta para llenarse de gozo, para seguir adelante y para seguir amando sin medida. Cuando oramos desde el dolor, desde la confusión o desde el cansancio, debemos recordar que Jesús también oró así, y que encontró en la oración no solo consuelo, sino fuerza para seguir en su misión. Aquel que es el Hijo eterno de Dios no dudó en hablar con su Padre en todo momento, porque sabía que en la oración se renueva el alma, y se confirma la fidelidad que sostiene todo. Nosotros, a su ejemplo, estamos llamados a buscar espacios de silencio, momentos de recogimiento, instantes donde el corazón se despoje de las distracciones y se rinda ante la presencia del Padre. Al mirar a Cristo que ora en medio de la prueba, descubrimos que no hay momento más propicio para alabar que aquel en el que parece que todo se ha perdido, porque ahí la fe se hace viva. La oración de alabanza no depende de lo que sentimos, ni de lo que entendemos, sino de la certeza de que Dios sigue obrando, aunque no lo veamos con claridad. Jesús ora porque su confianza en el Padre es total, porque sabe que incluso cuando la misión parece no dar frutos, el amor del Padre permanece firme, y su plan sigue en marcha. No necesita pruebas visibles para saber que su Padre está con él, porque la relación entre ambos es una entrega mutua que no se rompe con el rechazo de los hombres. Nos invita, con su testimonio, a creer que alabar es posible incluso con lágrimas en los ojos, porque no se trata de negar el dolor, sino de afirmar la fidelidad de Dios por encima de todo. Cuando decimos te alabo, Padre, reconocemos que no caminamos solos, que hay una presencia que nos guía, y una voluntad que nos cuida aun cuando no la comprendemos. Esa frase, que puede parecer sencilla, tiene la fuerza de quien ama sin condiciones, y se abandona con confianza plena en la sabiduría de Dios. Jesús no solo nos da palabras para orar, sino que nos muestra cómo vivir en actitud de oración, haciendo de cada momento una ofrenda, de cada paso una alabanza. No hay rincón en nuestra vida que no pueda ser iluminado por la oración, porque en ella no solo hablamos, sino que también escuchamos, y aprendemos a ver con los ojos del Padre. Cuando todo a nuestro alrededor se oscurece, la oración es el faro que nos orienta, y la llama que nos recuerda que no hemos sido olvidados. Jesús, al orar así, nos enseña que no hay situación tan dura que impide elevar una palabra de gratitud al cielo. Su oración es testimonio de que el amor verdadero se mantiene firme, aun cuando no es correspondido por los hombres. El Señor no permite que las heridas de la incomprensión apaguen el fuego de su comunión con el Padre, y eso nos da esperanza en nuestros propios momentos de prueba. Él nos enseña que en lugar de encerrarnos en nosotros mismos, debemos abrir el alma a Dios, porque ahí encontraremos paz, consuelo y una dirección clara. Su oración no es una queja ni una protesta. Es una ofrenda sincera que eleva por encima del ruido del mundo. Es una melodía de confianza que nace del amor. Si hacemos nuestras esas palabras y aprendemos a decir te alabo, Padre, en cada estación de nuestra vida, estaremos caminando como Jesús. Caminaremos con la certeza de que Dios no abandona a los suyos. Así como el Hijo encuentra gozo en la voluntad del Padre, también nosotros podemos hallar descanso,
Podemos hallar descanso cuando dejamos de luchar contra lo que no entendemos y comenzamos a confiar. La oración, entonces, no es una obligación más en el día. Es una necesidad del alma que quiere mantenerse unida a quien da sentido a todo. Jesús lo sabía, por eso nunca dejó de orar. Ni siquiera cuando el cansancio, el rechazo o la cruz intentaron detenerlo. En su oración hay ternura, fuerza, entrega y hay certeza. Nosotros deseamos vivir de esa manera, en constante comunión con el Padre, con el corazón abierto, y la voz dispuesta para decir, como Él, con fe y amor, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la frase, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Los misterios del Señor permanecen ocultos para los sabios de este mundo, aquellos que con soberbia y orgullo creen poseer todo el entendimiento sobre las cosas, y carecen de caridad hacia quienes tienen menos conocimiento. Sin embargo, esos mismos misterios han sido revelados a los humildes y sencillos, quienes no buscan sobresalir ni presumir, sino vivir con un corazón abierto y confiado en la bondad de Dios. La sabiduría verdadera no se encuentra en el conocimiento acumulado por el hombre, está escondida en Dios, y es a Él a quien le agrada revelarla a sus hijos fieles y humildes. Los humildes de corazón son los que más valoran y aprecian las cosas que reciben, no solo las grandes, sino también los pequeños detalles que otros podrían pasar por alto, guardándolos con cuidado como verdaderos tesoros espirituales. Por esta razón, Dios confía sus grandes secretos a los pequeños, porque sabe que en ellos no encontrará traición ni ingratitud, sino un amor sincero y una fe genuina que no se corrompe con la soberbia. La soberbia es una carga que limita la visión y cierra el corazón, hace que nos veamos únicamente a nosotros mismos, y que confiemos solo en nuestras propias fuerzas y necesidades. Esta actitud, además de ser peligrosa, nos hace pensar erróneamente que no necesitamos de Dios. Nos hace pensar que podemos lograr todo con nuestro entendimiento y esfuerzos humanos. Por eso es fundamental aprender del Maestro, que es manso y humilde de corazón, para que nuestro caminar se llene de sencillez, confianza y entrega total al plan de Dios. Los sabios de este mundo, con su orgullo y vanidad, no pueden comprender los misterios que Dios revela a los sencillos, porque su corazón está cerrado a la verdad, que no se mide con lógica o razón. La soberbia ciega y endurece el alma, mientras que la humildad abre las puertas del corazón para recibir la sabiduría que solo Dios puede dar. Dios valora a los pequeños, a los que no pretenden ser grandes a los ojos del mundo, pero que tienen un amor sincero y sencillo que los hace dignos de sus secretos. Los verdaderos tesoros del cielo son confiados a aquellos que reconocen su necesidad de Dios y caminan con humildad y fe, sin buscar reconocimiento ni poder. En la vida de fe, los pequeños y sencillos son los predilectos, porque están dispuestos a escuchar y obedecer, a confiar y esperar, sin exigir explicaciones ni condiciones. Dios no busca sabios orgullosos que confíen en su inteligencia, sino corazones abiertos que se abandonen a su voluntad y se dejen transformar por su gracia. El ejemplo de los pastorcitos de Fátima es una prueba de que Dios elige a los sencillos para comunicar sus mensajes de amor y esperanza, mostrando que la grandeza se encuentra en la humildad. La soberbia limita nuestra capacidad de recibir a Dios, porque nos hace pensar que somos autosuficientes y que no necesitamos de su ayuda y guía. El camino del Maestro es distinto al de los sabios y poderosos de este mundo. Es un camino de mansedumbre y humildad que nos lleva a la verdadera sabiduría. Quienes siguen a Jesús aprenden a dejar de confiar en sus propias fuerzas y a depender plenamente de la gracia que Dios derrama en los corazones humildes. La soberbia es un obstáculo que nos aleja de la verdad,
y nos cierra las puertas al amor y a la misericordia que Dios quiere darnos. En cambio, la sencillez de corazón abre el camino para que Dios pueda actuar libremente en nuestra vida y revelarnos sus misterios más profundos. Los pequeños son aquellos que no se creen superiores a los demás, que reconocen sus limitaciones y confían en la providencia divina para avanzar cada día. A ellos Dios les concede la gracia de comprender lo que permanece oculto para los sabios y prudentes, que se apoyan en su propio entendimiento. Los mensajes de Fátima nos recuerdan que Dios habla a los que tienen un corazón limpio y humilde, y que su amor se manifiesta en los gestos sencillos de quienes lo aman. La humildad es la clave para vivir en comunión con Dios, y para recibir la sabiduría que viene de lo alto, la que transforma y da vida verdadera. Los que se llenan de soberbia pierden la capacidad de asombrarse ante las maravillas de Dios y de reconocer su presencia en las pequeñas cosas. Por eso, el Maestro nos invita a imitar su humildad y mansedumbre, para que nuestro corazón sea un receptáculo digno de los dones divinos. La confianza en Dios no se basa en el orgullo, sino en la entrega y el abandono confiado en sus manos amorosas. La verdadera sabiduría nace cuando dejamos de lado la soberbia y abrimos el corazón a la revelación que solo el Espíritu Santo puede dar. Dios es fiel con los que caminan humildes y sencillos, y les regala el conocimiento de sus misterios como un tesoro incomparable. Que nuestra vida sea un reflejo de esa humildad que valora cada detalle, que admira lo pequeño y que se deja transformar por la gracia divina, así como los pastorcitos de Fátima. Seamos receptores atentos de los mensajes del cielo y fieles en cumplir la voluntad de Dios. Aprendamos a reconocer que sin Dios nuestras fuerzas son limitadas y que solo en Él encontramos la fuerza para vivir con esperanza. La soberbia nos hace creer que podemos vivir sin Dios, pero solo en la humildad descubrimos el camino verdadero hacia la vida eterna. Que el ejemplo del Maestro nos guíe para vivir con mansedumbre y sencillez, dispuestos siempre a recibir las maravillas que Dios quiere mostrarnos. La verdadera grandeza está en reconocer nuestra pequeñez y en confiar plenamente en el amor que Dios nos tiene. Cada día es una oportunidad para crecer en humildad y para dejar que Dios revele sus secretos a nuestro corazón abierto y dispuesto. El orgullo y la soberbia nos alejan de la luz y nos sumergen en la oscuridad, mientras que la humildad nos acerca a la verdad y a la vida. Los pequeños, sencillos y humildes son los elegidos para recibir la revelación divina porque sus corazones están preparados para acogerla. El Maestro nos llama a seguir su ejemplo y a vivir con un espíritu humilde que busca siempre agradar a Dios y servir a los demás. La soberbia no puede coexistir con la verdadera fe, porque impide que el Espíritu Santo obre en nuestro interior. La humildad abre las puertas del alma, para que la gracia divina pueda entrar y transformar nuestra vida desde lo más profundo. Los pequeños guardan los regalos de Dios con amor y gratitud, mientras que los orgullosos los desprecian o los ignoran. El camino de la sabiduría comienza cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios y nos dejamos guiar por su luz. Que la sencillez y la humildad sean los sellos de nuestra vida cristiana, para que Dios nos confíe sus misterios y nos use como instrumentos de su amor. A continuación, profundicemos en estas palabras. Sí, Padre, porque así lo has querido. El camino para comprender a Jesús y su mensaje no es la ciencia, ni la sabiduría, ni siquiera el conocimiento de la ley y de los profetas, como lo pensaban los doctores y maestros de la ley judía, sino la revelación gratuita de Dios a los que Él escoge. Todo esto es porque así lo ha querido, y en esa decisión divina se manifiesta su bondad, su grandeza y su amor por los pequeños. A Él le ha parecido bien hacerlo así, porque Él es Dios, y como Dios, es perfecto y prudente en todo cuanto decide y dispone para nuestra salvación. Él no necesita justificarse ante nadie, ni dar razones a los hombres, porque su querer es siempre bueno, y su voluntad es siempre justa.
Pero una razón que podríamos considerar del querer de Dios, en cuanto a revelar sus misterios a algunas personas, es por la fe de las mismas, por su docilidad, por su apertura al Espíritu y por su disposición interior. Nosotros accedemos a la sabiduría de Dios y comprendemos sus designios por el conducto de la fe, no por méritos personales ni por capacidades particulares. La fe nos hace depender totalmente de Dios, más que de nuestras fuerzas, más que de nuestras estrategias, más que de nuestras seguridades. Es ella la que abre los ojos del alma para descubrir la mano de Dios en todo lo que sucede, incluso en aquello que no entendemos o que nos duele. Es necesario que aceptemos todo porque así Dios lo ha querido, porque en su querer se esconde una gracia mayor, que muchas veces solo se revela con el paso del tiempo. Cuando planeamos algo con entusiasmo, con ilusión y con esperanza, y no sale como lo esperábamos, podemos repetir estas palabras con serenidad. No salió como esperaba, porque así lo ha querido Dios. Y cuando alcanzamos un éxito o logramos aquello por lo que luchamos tanto, también podemos exclamar con gratitud: esto ha sido posible porque así lo ha querido Dios. Bendito sea Dios y perfecta es su voluntad y su parecer, porque todo lo que viene de él lleva consigo una semilla de bien, aunque a veces no lo veamos con claridad inmediata. Su majestad, que es grande, y su grandeza no olvida a los que confían en él, y su bondad es grande con los humildes que le quieren y le siguen. Jesús no se revela ante la voluntad del Padre, sino que la acoge con amor, y en esa obediencia perfecta encuentra gozo y plenitud, aunque muchas veces lo que el Padre quiere implique dolor y cruz. Al decir sí, Padre, el Señor nos da ejemplo de aceptación, de abandono y de confianza total en el plan divino, sin poner condiciones ni exigir explicaciones. Él no se resiste a lo que el Padre ha dispuesto, sino que se entrega a su querer con libertad, porque sabe que en ese querer está la salvación del mundo y la manifestación más pura del amor eterno. También nosotros estamos llamados a decir con el corazón lleno de fe: sí, Padre, porque así lo has querido, en las alegrías y en las pruebas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Cuando aceptamos con fe lo que no comprendemos, estamos dando un paso inmenso en el camino espiritual, porque confiamos más en Dios que en nosotros mismos. Dios se complace en aquellos que, como su Hijo, aceptan con amor su voluntad, aunque no siempre les resulte fácil o agradable. La aceptación no significa resignación pasiva, sino entrega confiada que nace de la certeza de que Dios no se equivoca y que todo lo que permite tiene un propósito de amor. Cada vez que repetimos estas palabras, estamos reconociendo que Dios gobierna con sabiduría y que su voluntad es mejor que la nuestra. Esta frase es una oración de consuelo en los momentos de dolor, una afirmación de fe cuando no hay respuestas, una expresión de amor cuando todo parece perdido. Dios no obra como nosotros esperamos, ni se ajusta a nuestros tiempos, pero en su providencia misteriosa nunca deja de acompañarnos. Él permite lo necesario para que crezcamos, para que maduremos en la fe, para que descubramos su presencia incluso en el silencio. Aceptar su querer no siempre es fácil, pero cuando lo hacemos con sinceridad, el alma se llena de paz y el corazón se fortalece para continuar. Jesús nos enseña que no hay mayor libertad que la de quien vive conforme a la voluntad del Padre, sin resistencias ni temores. El querer de Dios no aplasta, sino que libera, no encadena, sino que impulsa, no destruye, sino que edifica con amor verdadero. La fe no cambia las circunstancias, pero transforma el modo en que las vivimos, porque al confiar en Dios, todo adquiere sentido. Los planes de Dios muchas veces no coinciden con los nuestros, pero siempre superan nuestras expectativas, porque Él ve más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver. Su querer no es caprichoso, sino fruto de un amor eterno que nos busca, nos forma y nos conduce hacia la plenitud.
Al decir sí a Dios, renunciamos a imponer nuestros deseos y abrazamos su plan con humildad. En esa aceptación comienza la verdadera transformación, porque dejamos de luchar contra lo inevitable y empezamos a vivir desde la confianza. El alma que acepta la voluntad de Dios no se amarga por lo que pierde, sino que se alegra por lo que recibe, incluso si no lo entiende del todo. Cuando Jesús habla estas palabras, no lo hace desde la comodidad, sino desde una entrega absoluta que no se reserva nada para sí. Él nos invita a vivir con la misma disposición, sabiendo que el amor del Padre nunca falla, ni se equivoca, ni llega tarde. Dios revela sus misterios a quienes se abren a su querer sin miedo, sin orgullo y sin condiciones, porque solo en esa apertura florece la verdadera vida. De rendirle gloria a Dios, de proclamar su soberanía y de honrar su sabiduría. Cuando vivimos desde esta verdad, ya no nos desesperamos ante las sorpresas de la vida, sino que aprendemos a descubrir a Dios en todo. Todo, absolutamente todo, lo que permite el Padre tiene un propósito. Y aunque a veces cuesta aceptarlo, su voluntad siempre es buena. La paz llega cuando dejamos de oponernos a lo que no controlamos, y confiamos en que Dios sabe lo que hace, y lo hace por nuestro bien. A Dios le damos una oración de obediencia, de humildad y de entrega, que nos une con el corazón de Jesús. Estas palabras es una actitud permanente del alma que desea vivir de acuerdo al querer divino. Dios no se deja impresionar por nuestras obras, sino que se alegra cuando encuentra corazones disponibles a su voluntad. Agradezcamos todo lo que viene de Dios, tanto lo que nos alegra como lo que nos purifica, porque todo es don y todo es gracia. Vivamos con la certeza de que el Padre cuida de nosotros más de lo que imaginamos, y que nada escapa a su amor providente. Dios nos acompaña en cada paso, en cada decisión, en cada dolor y en cada alegría. Y eso representa una señal de fe viva, una manifestación de confianza en quien nunca falla. El Señor nos forma, nos moldea y nos conduce con amor hacia su reino. En el siguiente momento meditemos en la frase: todo me ha sido dado por mi Padre. El Maestro no se atribuye nada a su persona. No busca exaltarse ni poner en primer lugar su figura, sino que siempre coloca en el centro la voluntad de Dios y la grandeza de su majestad. Esta actitud de Jesús es una lección constante para todos nosotros, que con frecuencia nos empecinamos en hacer resaltar lo buenos que creemos ser, las capacidades que nos adornan y las obras que realizamos por los demás. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, no se gloría a sí mismo ni reclama méritos por lo que hace, sino que todo lo atribuye a su Padre, reconociendo que de él proviene todo lo que tiene y todo lo que es. Su humildad no es una actitud ocasional, sino una forma de vida que nace de su unión perfecta con el Padre, y que lo lleva a no apropiarse de nada, sino a entregarlo todo como don recibido. Nosotros, en cambio, solemos querer figurar, buscamos el reconocimiento, anhelamos ser elogiados por lo que hacemos o por lo que decimos, y cuando no lo recibimos, nos desanimamos o nos quejamos. Jesús nos invita a que toda gloria la demos a la imagen de Dios, que no nos tomemos nada para nosotros, pues quien se enaltece será humillado y quien se humilla será enaltecido. Renunciemos a todo espíritu de soberbia y vanidad, a toda sensación de grandeza que nos impide ser humildes y sencillos, a todo deseo de sobresalir por encima de los demás como si fuéramos superiores. En el corazón del Señor no hay espacio para la vanidad, porque su fuerza está en la obediencia, su alegría está en servir, y su gloria está en glorificar al Padre. Y para ayuda de esto, la Iglesia y la piedad popular nos presenta unas letanías de humildad que podemos hacer cada día, al levantarnos o antes de dormir, como un ejercicio espiritual que forma el alma y educa el corazón. En esas letanías hay frases de renuncia a nosotros mismos, oraciones que desinstalan el ego, que nos recuerdan que el verdadero camino,
Hacia la grandeza pasa por la pequeñez y por el olvido de uno mismo. Una de esas frases dice, del deseo de ser alabado, líbrame Señor, que es un acto de entrega que corta de raíz la necesidad de recibir aplausos o reconocimiento. Otra frase muy conocida es, del deseo de ser aplaudido, líbrame Señor. Que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que es un verdadero acto de desprendimiento del propio ego y una disposición sincera de alegría por el bien ajeno. Estas hermosas letanías nos sirven para crecer espiritualmente y alejarnos de creernos más que los demás, para sanar las heridas que deja la comparación y para aprender a vivir con sencillez y alegría en nuestro lugar. Amén. Por último vamos a leer algunos de sus comentarios. Estela Orozco dice, buenos días, gracias Padre por un gran inicio de mes. Bendice a mi familia Pérez Hernández y ayúdales, mi Señor Jesucristo. Hermana Estela, que el Señor bendiga a tu familia con paz y prosperidad, que acompañe cada paso que den en este nuevo mes, y que su presencia llene su hogar de esperanza y protección. Ángel González Reyes dice, Señor, te presento a Mileni Burgos, que ella no le deja ver la niña a José Ángel González Pérez. Quítale toda la maldad que ella tiene hacia él. Este martes ella tiene que presentarse con él en fiscalía. Hermano Ángel, que Dios traiga justicia, claridad y paz a esta situación, que ilumine los corazones involucrados para actuar con verdad y buena voluntad, y que la niña encuentre siempre protección, amor y estabilidad. Albania Paulino dice, gracias mi Dios por este día. En tus manos están todas las enfermedades que están en mi cuerpo, en el de Henry y en el de todos mis hijos. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermana Albania, que el Señor ponga su mano sanadora sobre ti. Henry y tus hijos, que les conceda alivio, fuerza y salud en cada jornada, y que su amor les acompañe y fortalezca en todo momento. Juliana Ben dice, gracias mi Dios por el día de hoy, 1 de diciembre. En tus manos pongo a mis hijos Emmanuel, Sebastián y Silvanus Ben. Hermana Juliana, que Dios bendiga a tus hijos con protección y sabiduría, que los guíe por caminos de bien, paz y crecimiento, y que su amor los cubra siempre en cada paso que den. Elsa Esteban dice, Padre, te pido por mi familia y mi trabajo. Hermana Elsa, que el Señor cuide tu hogar con amor y unidad, que bendiga tu trabajo, lo fortalezca y lo haga fuente de estabilidad, y que su gracia te acompañe en cada decisión y desafío. Juliana García dice, pido oración por mi familia, por mis nietos y mis bisnietos, que nos dé salud y unidad. Hermana Juliana, que Dios derrame salud, armonía y larga vida sobre tu familia, que bendiga a tus generaciones con paz y unión, y que su luz los acompañe siempre en cada día y en cada camino. Nancy Cerrato dice, Señor, te pido por la salud de los ojos de mi hijo Ángel Lerin Cerrato. Sánalo si es su voluntad, Señor Jesús. Hermana Nancy, que el Señor mire con compasión a Ángel Lerin, que fortalezca su vista y alivie toda dolencia, y que les conceda paz y fe en este momento de necesidad. Rita Sarmiento dice, pido la presencia de Jesús en la vida espiritual de mi nieta Jennifer López Garcés. Hermana Rita, que el Señor ilumine el corazón de Jennifer, que la guíe hacia la fe, la serenidad y el amor verdadero, y que su espíritu encuentre consuelo, dirección y esperanza en Cristo. Nancy Cerrato dice, Señor Jesús, te pido por mi hija Viviana, que se le abran los caminos para tener un trabajo digno. Hermana Nancy, que Dios abra puertas de oportunidad para Viviana, que la conduzca hacia un empleo estable y justo, y que su esfuerzo sea bendecido con éxito, confianza y tranquilidad. Cirila Romero dice, Señor, gracias por cada día y por las bendiciones que nos das. Te pido, Padre Celestial, que mi hija Jennifer encuentre un trabajo digno. Tú ves nuestras necesidades,
Hermana Cirila, que el Señor escuche tu clamor y acompañe a Jennifer, que abra caminos de trabajo digno, justo y estable para ella, y que su provisión nunca falte en tu hogar. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, con todo aquel que necesite escuchar una palabra de esperanza. Recuerda que cada vez que compartes la palabra de Dios, te conviertes en un instrumento de su amor. Dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.